Hola a todos, aquí estamos. Mi nombre es Gastón Bomolny, soy el Hazán, el cantor de, em, de Best Avenue Rock Campus en North Miami Beach de del estado de Florida en los Estados Unidos. Quiero estar seguro que realmente estamos Facebook Live. Imagino que algunos ya lo están viendo y dicen, sí, estamos Facebook Live. Gastón, está todo bien, no hay ningún tema, estamos todo muy bien. Yo quiero asegurarme antes de empezar que eso es así. Así que aquí puedo asegurarme y ver que estamos live. A ver. Estamos live, todavía no estamos live. Lo veo acá, tal vez estamos, no estamos live. A ver. Bueno. Si no hubiéramos estado live, alguien ya me hubiera dicho. Bueno, Hassan, estamos live. Así que vamos a empezar a hablar sobre el tema de dreidel, del cebibón. Bueno, todavía no me veo como que estoy live. Pero si ustedes dicen que estoy live. Bien. A ver. Perfecto. Bien. Bueno, ¿cómo están todos? Aquí les habla Gastón, Hassan Gastón Bomolny, desde eh, transmitiendo desde Vestor Avenue Rock Campus en la ciudad de North Miami bueno, Beach. ¿Cómo están todos? Aquí les oh, habla Gastón. Ok, de Florida. Bueno, quería darle la bienvenida a todos. Quería saber cómo están. Happy Hanukkah, feliz Hanukkah para todos. Vamos a hablar de un tema que es interesante, me pareció a mí este año, poder hablar de algo diferente. Bueno, mucho se habla de muchas cosas, pero específicamente, Hanukkah Sameach, Shoshana, ¿cómo estás? Bueno, quería hablar específicamente de uno, por el tiempo que nos queda y que tenemos, realmente es corto, pero creo que podemos empezar una charla que puede continuar en algún otro momento. ¿Cuáles son los secretos del dreidel, del cebibón? ¿Sí? Obviamente todos conocemos el dreidel, el cebibón, es un juego muy lindo, y la perinola, como lo llamamos en algunos lugares, y está muy lindo, realmente, no sé si alguna vez han jugado, pero como sabrán tiene 4 letras. Las famosas letras Nun, Gimel, Hey y Shin. Y generalmente se dice que esto representa la Nun de Nes, de milagro, Gimel de gran, de Gadol, Hey de allá, que sucedió, y Shin de Sham. Lo que quiere decir de alguna forma es que un gran milagro ocurrió o sucedió allí. ¿Dónde es allí? En Israel. ¿Cuál es el gran milagro? Pues no conocemos que el gran milagro, pues podemos hablar de muchos milagros, pero uno de los milagros obviamente fue el milagro de... ¿Cuál? Perfecto, es el milagro, muy bien, veo que están contestando. El milagro de que el aceite que se encontró después de la profanación del templo y que después de la guerra civil y que se y las peleas y todo, encontraron el templo y encontraron una jarrita donde les alcanzaba para poder, o sea, hacer
encender la Hanukkah o encender el candelabro, mejor dicho, la menorá en ese momento. Y necesitaban 8 días para poder crear más aceite y eso entonces le dio la oportunidad a ellos de crear más aceite al tener esa jarrita que era para un día, duró 8, etc. Bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa diferente que es el cevivón, la perinola. Sabemos que tradicionalmente en o sea, el cevivón se supone que sale, tradicionalmente se dice, que cuando los griegos venían a ver si los judíos estaban estudiando Torah, porque acuérdense que los griegos, una de las cosas importantes de saber de los griegos es que ellos querían eliminar la característica, la espiritualidad, la forma de pensar del judío. ¿Sí? No los querían matar específicamente, pero querían cambiarle toda la forma de cómo ellos pensaban. El raciocinio, la lógica, el estudio, todo lo que tiene que ver con el intelecto. Y todo eso le quitó también de alguna forma lo espiritual los aspectos espirituales. ¿Qué es lo que hace todo esto? Es que cuando ellos jugaban, cuando ellos, los soldados griegos, venían, investigaban en las casas de los judíos, si estaban realmente jugando, o sea, estudiando Torah, ellos mostraban que estaban jugando la perinola. Bien, muy lindo. Hermoso, ya sabemos, también representa esas letras, Nes, Gadol y Sham, un gran milagro ocurrió allí. Sabemos que en Israel tenemos una letra diferente, que la Shin no dice Sham de allí, sino que ocurrió aquí, entonces le cambian por la letra Pei, ¿sí? Que significa Po, pero van a ver por qué. Todavía incluso a pesar de que tiene sentido decir que ahora vivimos en Israel y tenemos que decir que el gran milagro ocurrió aquí, incluso hay muchas canciones que usan la palabra Po en vez de Sham. A pesar de todo eso, vamos a ver por qué algunos rabinos todavía, muchos rabinos todavía, mucha gente, deciden seguir usando el cevivón que dice la letra Shin. Bien, otra cosa que lindo tal vez incluso mencionar acá es que hay 2 festividades donde tenemos la intervención de Dios, ¿sí? En estas 2 historias que no son historias que están en la Torá, una es Hanukkah y la otra es la historia de Purim. Y los 2 tienen un juego, tenemos un objeto al cual le damos rotación, ¿sí? O sea que giramos. El dreidel, ¿sí? El cevivón, lo giramos, lo hacemos girar o sea, le damos vueltitas. Y también tenemos el grogel o tenemos el rashan, ¿sí? ¿Qué es el rashan? Es como se me fue la palabra. ¿Cómo se llama eso? Bueno, cuando decimos el nombre Amán en Purim. Bueno, ya van a decir cómo se llama el Groger, el Rayan en español. Pero bueno, la pregunta es, decían por qué esto. Uno, porque tiene intervención de Dios, ¿sí? Pero la cuestión es que también interesantemente tenemos el Rayan se gira desde abajo. Esa, la matraca, gracias. La matraca se gira desde abajo. Y el cevivón desde arriba. Lo que cuenta un poquito la historia es que porque en Hanukkah la intervención de Dios vino de arriba, ¿sí? O sea, de los cielos, vino del milagro de Dios hacia abajo, para vencer primero, porque otro de los milagros es vencer a una tremenda armada, ¿sí? O sea, un ejército tan grande como los soldados griegos, que eran muy, muy potentes. Pero en la historia de Purim, la salvación viene como por debajo, que significa por debajo, sino que está de alguna forma la intervención de Dios en forma escondida. Incluso sabemos que el nombre de Dios no está escrito en la Megilá de Purim, en la historia de Esther, pero como que significa que viene de abajo, significa que todo sucedió en este terreno físico, ¿sí? El cambio de que se dio cuenta, la trama, bueno, no estamos por hablar de Purim específicamente, pero esa es una de las cosas interesantes que encontré que quería compartir con ustedes. Bien, ahora volvamos unas parshiot, muchos años atrás, donde en donde nuestro patriarca Jacob, ¿sí? Que continúa en esta parsha, pero hace 1 o 2 parshiot atrás, Jacob tiene un sueño muy importante. Ese sueño que tiene Jacob, que lo conocemos muchos, es el sueño famoso de la escalera. En esa escalera, ¿qué es lo que vio Dios? Pero ¿qué es lo que vio Jacob? Jacob vio ángeles que subían y bajaban, subían y bajaban.
De acuerdo a muchos, a unos rabinos, el Midrash nos cuenta que nos cuenta específicamente que lo que vio Jacob realmente fue una premonición de los imperios y los exilios del pueblo judío. ¿Qué significa? Tenemos unos exilios muy importantes nosotros y muy destacados y que los podemos reconocer. Uno es el exilio de Babilonia, tenemos el exilio también de Persia y tenemos el exilio también de los griegos, que es el de la historia de Hanukkah, ¿sí? Y como exilio me refiero a conquistas y estar bajo el dominio de. Y tenemos el último más grande de todos, que es el que denominan de Roma. Bien, entonces estos cuatro imperios o cuatro exilios o cuatro eh, dominios o sí, kingdoms, como se dice en español, es Kingdom, reinados, ahí está. Estos reinados, estos imperios, ¿sí? Empezamos por el que Jacob, dice el rabino de la Parashá, que él vio el imperio, o sea, los ángeles, ¿quiénes eran? Los ángeles eran, porque como todos los pueblos, las naciones tienen ángeles protectores. Estos ángeles protectores que eran de la nación o del imperio, en este reinado, reinos, del reino o el imperio de Babilonia, subía hacia arriba 70 peldones y después bajó. Después vio al imperio de Persia y Media, ¿sí? Que es de la historia de Esther, o lo que es hoy Irán, tal vez. Babilonia, recuerdo, es como Irak. Persia es lo que hoy es como Irán, ¿sí? También subía hacia arriba y bajaba. ¿Sí? Y subía 180 ranks, o sea, como que de alguna forma nos dice cuántos años de exilio pudieron llegar a estar ahí. Entonces los 70 de... ¿Cómo se llama? Los 70 de... Sí, obviamente tuvimos otros imperios, pero ahora van a ver porque los ingleses y España, Shoshana, peldaños, gracias, ma. Los ingleses, España y todo eso lo reconocen. Ahora van a ver que es como que es el tema que tiene con la iglesia. Todo lo que tiene que ver con la iglesia tiene que ver más que todo con todo lo que es Roma. Eso lo vamos a ver. Entonces sí existieron los ingleses, existieron los alemanes, existieron, sí, pero todo tiene que ver de alguna forma, ronda alrededor también de lo que se denomina Roma. Y ahora van a ver, entonces sube 70, baja. Después venía el de Persia, ¿sí? Que subía 52 y bajaba. Y después le seguía el ángel de Grecia, que subía 180 y bajaba. Pero después vio los ángeles protectores de Roma, que subían y no bajaban. No obstante, en el Midrash dice que Hashem se le apareció y les prometió, dijo, no se preocupen, que a pesar de que están rondando por aquí arriba, porque subieron los ángeles, ¿sí? A pesar de que están viviendo por acá arriba, yo te prometo, dijo Hashem, que yo los voy a bajar. Yo los voy a bajar. ¿Sí? Ya sea un totazo, de un trompazo, pero yo los voy a bajar. No te preocupes que a pesar de que venimos y que tienen muchos, muchos siglos acá, o milenios, ¿sí? Yo te los voy a bajar. Los rabinos dicen que estamos en ese exilio todavía. Los rabinos dicen que todavía estamos en ese exilio de Roma, ¿sí? Y lo que vemos alrededor nuestro, ¿a qué se refieren? A la asimilación, a la tecnología, al individualismo, al egoísmo. Todo eso denominan que es específicamente parte de ser del exilio de Roma. Y por eso le preocupaba a Jacob, porque veía que no bajaba. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el dreidel? Ahora vamos a ver. Para poder hablar de qué tiene que ver con el dreidel, entonces tenemos que entender este pedacito de los cuatro reinos o los imperios. Y ahora vamos a hablar de 4 aspectos del ser humano, de la psiquis del ser humano. Una es, obviamente, el ego, que muchas veces conocemos, el ego. Tenemos también, de alguna forma, los deseos de la carne, o sea, de los deseos del cuerpo. Y tenemos el intelecto. ¿Sí? Y tenemos obviamente una Yetzer Hara, que es como una especie de nuestros instintos negativos que nos traen
que son destructivos, realmente no nos sirven a mí ni a nadie le sirve. El nefesh, ¿sí? Que muchas veces hablamos de que es la parte más baja de la neshama, de todo el alma, ¿sí? Representa como quién soy yo, como la identidad, el ego, ¿sí? Es el nefesh, es el ego. El guf es cuerpo. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo representa estos deseos carnales. Y el sehel es el intelecto, a lo que podemos llegar a definir el razonamiento, la lógica, ¿sí? Y todo eso corresponde con el intelecto, por eso lo podemos llamar sehel. Y después tenemos hakol, y lo digo en hakol, con una hei, hakol, que significa todo, todo. Y simboliza toda esta fuerza maligna, ¿sí? Que cubre todo, el ego, el cuerpo, los deseos carnales y el tema del intelecto también. El todo, toda esta combinación de estos aspectos que estamos hablando. Bien. Entonces nosotros personalmente podemos utilizar cualquiera de estos aspectos del ser humano. Podemos utilizarlos o para servir a la humanidad o para destruir. Ya sea el ego, los deseos, ¿sí? O el intelecto, lo podemos utilizar para un lado o para el otro, como casi todo. Ahora, lo importante que según los rabinos y los investigadores, los místicos también nos dicen, es que la importancia es poder manejar estos aspectos desde un punto específico. Y ese punto es el punto de lo que llaman en inglés el Divine Spark, de la divinidad. Nosotros, recuerden que nosotros adentro somos una parte de Dios. Hay gente que llega a decir que nosotros somos Dios también, pero no porque te la crees, sino porque nosotros tenemos, o sea, habilidades diosísticas, digamos, de alguna forma, ¿sí? No es que hay que creérsela o no. Nosotros tenemos una Neshama, que es el tercer nivel del alma, que tiene el Divine Spark, tiene ese pedacito, ¿sí? de chispa divina que hace que nosotros podamos comportarnos, y por eso te dice, de Dios nos construyó, nos creó a imagen y semejanza, ¿sí? Quiere decir que tenemos una semejanza con Dios y podemos lograr esa semejanza, todos tenemos el potencial realmente de ser un pedacito de Dios, ¿sí? Un diosito. No para creérnosla de vuelta, sino para poder desarrollar la tarea que Dios quiere, pero acá en la tierra. Somos nosotros los socios y los asociados, y nosotros somos los partners de Dios para poder hacerlo. Entonces, si alguno de estos aspectos, ya sea el ego, ya sea los aspectos carnales o los deseos carnales, por ejemplo, te lo dije en inglés esto, si nosotros queremos, una cosa es tener sexo en una noche con 5 personas, ¿sí? O sea, diferentes, o juntas, lo que quieran, como quieran imaginárselo, y otra cosa es el mismo acto de la sexualidad en un acto de intimidad, ¿sí? Con tu pareja, ya sea tu esposo o tu esposa, ¿sí? O tu novio o tu novia. Pero esa es la diferencia entre usar algo con motivos divinos y otra cosa es, ¿sí? Lo mismo es el tema de la comida, ya sabemos, se hace por hablar de aspectos carnales. El intelecto lo mismo, yo puedo utilizar una idea espectacular para destruir el mundo, ¿sí? O para destruir esa persona o ganarle en un torneo pero haciendo trampa, y otra cosa es utilizar el intelecto para poder crear cosas positivas que pueden llegar a aportar algo en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces los rabinos dicen específicamente, ¿sí? Nos enseñan que si no conectamos con la divinidad, ninguno de estos aspectos pueden ser positivos de alguna forma. Bien, ahora vamos a poner las cosas juntas, ¿sí? Porque ya les presentamos una cosa, el dreidel, los 4 kingdoms o los reinos, y tenemos también el tema de los 4 aspectos del ser humano. Bien, entonces lo que dicen los rabinos, los místicos, es que cada uno de estos gobiernos o imperios trató de destruir una parte de nuestro ser. Vamos a ver. Y no solo de destruir, sino de nulificar, ¿sí? De anular de alguna forma. ¿Y el anular qué significa? Quitar
este aspecto del ego, este aspecto de los deseos canales, este aspecto con la divinidad. Es realmente desencajarnos de dónde viene el source, de dónde viene la fuerza y la fuente. Alejarnos de la fuente y utilizar todos esos aspectos para otras ganancias, para otros propósitos. Entonces tenemos el nefesh, ¿sí? Que sabemos que es la conexión entre el cuerpo y el alma. ¿Okay? Porque es lo más bajo del alma, pero sí es la que está más en conexión con el cuerpo. Y el imperio y el reino de Babilonia, ¿sí? Lo que ellos querían era anular. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Destruyeron el templo. Al destruir el templo, ¿qué era el templo? Era nuestra conexión con Dios, con Hashem. ¿Sí? Era como nuestra vía de conexión directa con Hashem. Está bien, lo hacían en una forma que tal vez hoy no estamos de acuerdo de alguna forma, ¿sí? Que es, por ejemplo, en los sacrificios o las ofrendas. Pero eso tenía que ver con el nefesh también, ¿sí? Porque de acuerdo ¿cómo se llama esto? Al corbán, ¿sí? De poder matar al animal, ¿sí? Como dice en el Sefer Vaikra, que dice Benefesh Kitakrif, ¿ok? El nefesh, o sea, el nefesh también está relacionado con la sangre, entonces, bueno, es una forma de rectificar. La cuestión es que nos eliminaron, ¿sí? Y nos anularon la forma de conectarnos con Dios, de poder rectificarnos, de poder hacer capará, de poder hacer lo que fuera. Nos lo quitaron al destruir el templo. Entonces se quisieron deshacer de la parte que tiene que ver con el nefesh, que es vital en el alma, ¿sí? Por más que lo más bajo sigue siendo parte del alma. Y así que eso es lo que quisieron hacer los de Babilonia, o lo que hicieron. En el exilio de Persia y Media, como se llama el imperio, el reino, ellos representaron, nos quisieron realmente eliminar y anular el guf, el cuerpo. Recuerden que Amán, ¿sí? Amán, quería destruirnos directamente, aniquilarnos del todo. Quería hacer una solución final, como Hitler, de eliminarnos del todo. Entonces ellos quisieron realmente anular el guf. Ahora, veamos de vuelta el Dreidel, el nefesh. ¿Sí? Y ahora vamos al guf. Y ahí ya estamos encontrando las diferentes letras y qué es lo que trataron de hacer. Entonces, con ellos, perfectamente sabemos que tenemos el nefesh. El guf ahora era lo de Persia. Y después tenemos el tercer imperio, que es el de Grecia. Y el imperio de Grecia, ¿qué es lo que trató de hacer? Sabemos perfectamente, lo dije anteriormente. Ellos no querían matarnos, específicamente, ¿sí? Ellos no querían, no solamente, o sea, quitarnos solamente el templo, sino fue peor. Ellos querían provocar un cambio en nuestro segel, en nuestra forma de pensar. Recuerden que ellos eran todo del gimnasio, ¿no? Del gymnasium, como le dicen, como el tema de trabajar la mente y el cuerpo y la belleza. Y ahí están las Olimpiadas y un montón de otras cosas que conocemos de los griegos, ¿sí? De la cultura helenista. Y ellos no estaban realmente interesados en la destrucción física del pueblo judío, sino que querían contaminar nuestro segel. Ellos querían contaminar la forma de pensar, nuestra conexión también filosófica y nuestra sabiduría. Por eso no nos dejaron estudiar Torah, por eso no nos dejaron espiritualmente conectarnos en Shabbat, por eso no nos dejaron hacer la milá, o sea, la Brit Milá, la circuncisión, por eso querían que dejemos todo de lado, y eso representa la Shin o la Sin, que es el segel de la letra de la. Ya tenemos la Nun, Nefesh, la Gimel, Guf, y ahora tenemos la Shin o la Sin de segel. Y la última es Hakol, ¿sí? Porque es el cuarto imperio, que es, como dijimos anteriormente, es el que incluye el todo. Que dice que los romanos al principio empezaron con el Nefesh. Lo mismo destruyeron el segundo templo. Después de eso nos quisieron matar y realmente nos crucificaron por todos lados y hicieron, o sea, la cantidad de muertes y la cantidad de sangre que sacaron de matarnos y todo, fue impresionante, ¿sí? Y después de eso también se opusieron a la Torah. Y después de eso, o sea,
nos dijeron, ustedes tienen que pensar así, asá, creen en estos dioses y todo. Entonces ellos se llevan la hey de, del dreidel, del cebibón, de la perinola, que es el hakol. Eh, Y recuerden que como el sueño de Jacob, todavía no bajaron. Todavía no bajaron esos ángeles protectores. Quiere decir que estamos, según los rabinos, aún, ¿en dónde? En el exilio de Roma. Todo lo que pasó de Roma hasta hoy, los rabinos consideran que sigue siendo parte de ese exilio. Y lo peor de todo, ¿sí? Acuérdense también que en la festividad o en la conmemoración de Hanukkah, más que allá también de luchar contra los imperios, ¿sí? Contra los griegos en este caso, los macabeos y todo, esto fue una guerra civil, los macabeos venían o sea, todo empezó cuando Matatías, ¿sí? Matitiao, el papá de Yehuda Macabí, Shimón y todos los hermanos macabeos, ¿sí? Mata a quién? Mata a un judío que estaba haciendo algo nada que ver con el judaísmo adentro del templo, ¿sí? Entonces esto comienza una guerra civil entre los que sí nos importa seguir con las tradiciones y el que se está asimilando. Está correcto ir y matarlo, bueno, podemos hablar de muchas cosas. Pero hoy el exilio también para los judíos en sí está representado también por la asimilación. Y lo vemos constantemente y lo vemos especialmente, podemos verlo acá en Estados Unidos, en países donde nos sentimos muy cómodos, donde ser judío pareciera ser algo fácil. Sin embargo, hay una asimilación muy muy grande también y cada vez también sabemos que muchas veces, o sea, que es muy seguido y es un factor grande el hecho de que la gente no se está casando entre sí, bueno, muchísimas cosas que se pueden hablar en otro momento, pero bueno. Entonces, esto es muy, muy interesante cómo llegamos a este punto del dreidel. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el dreidel y qué tiene que ver con todo esto? Ahora vamos a ver de eso. Entonces, no sé si ya habíamos hablado de que se recuerdan perfectamente que cada una de las letras en hebreo tiene una numerología, lo que llamamos el ejercicio, la suma o el juego de las letras con respecto a la numerología, se llama gematria o gematria. Entonces, en este caso tenemos Nun 50, Gimel 3, 53, la He es 5, 58 y la Shin es 300. Entonces, si lo ponemos todos juntos, tenemos 358. No me van a creer, pero la palabra 358, perdón, el número 358 también se da, que es el número tan conocido de la palabra Mashiach, Mesías. Y no me van a creer que la palabra Mashiach y la palabra y las 4 letras del Nes Gadol Hayasham o de Nefesh, Guf, Sehel y Hakol, como lo dicen los que estamos, o sea, en la charla que estamos teniendo hoy, la conversación de hoy sobre el tema de los secretos del dreidel, nos van a creer que el mismo número 358 da también la palabra Nahash. La palabra Nahash es la serpiente. ¿Se recuerdan la serpiente? La famosa serpiente, ¿sí? Muy conocida en la Torá. Pero recuerden que la serpiente, según cuentan los rabinos, representa, o sea, estamos hablando de la serpiente primordial, ¿no? La serpiente que es la que anula todos nuestros aspectos positivos. Es la representación del Yetzer Hara, es la representación de la maldad, de las fuerzas malignas, es la representación también, ¿sí?, del poder negativo que trae estos imperios, ¿sí? ¿De dónde nace esa fuerza? ¿De dónde recogemos fuerza o estos imperios, todo lo que ellos querían hacernos mal y todo? ¿De dónde recogen toda esa fuerza? ¿Dónde es la fuente de todo eso? El Nahash, ¿sí? Esa maldad de querer controlar, esa crueldad, de ahí es donde nace el Nahash. Entonces dicen los místicos que la única forma de poder eliminar, anular a este Nahash es con alguien que vibra en la misma, ¿sí? Alguien que tiene la misma vibración, que está en la misma línea, el Mashiach. El 358 contra el 358. Esto es solo un recordatorio.
cuando estamos jugando inocentemente con los chicos a este juego, nos están recordando, ¿sí? De que aún estamos en ese exilio y que soon, dentro de poco, llegará una era mesiánica. Algunos lo llamarán Mesías, otros lo llamarán una era mesiánica donde la gente eleve su conciencia y pueda realmente volver, de a poquito, volver a que el ego, el nefesh, el guf, el sehel, estén de vuelta conectados con la unicidad. El hakol vuelva a cada uno de nosotros poder volver a esa unicidad que es Dios, ¿sí? Como decimos en el Aleinu, ¿cómo decimos en el Aleinu? ¿Sí? Ushemo echad. Bayom Ahu Yeh Adonai Echad Ushemo Echad. Y en ese día habrá un solo Dios, ¿sí? Y su nombre será uno. Y tendrá un solo lugar. Entonces, cuando damos vueltas por estos 4 lados, que también puede representar los 4 lados del mundo, las 4 coordenadas, ¿sí? Estos 4 imperios, esos 4 aspectos, rondan alrededor de esta unicidad. Si ustedes giran esto, no lo puedo hacer rápido, pero si lo miran, si ustedes lo tienen en casa y pueden ver, van a ver que esto no se ve encuadrado. Cuando esto lo hace rápido, se ve como un círculo. Y adentro del círculo se ve esta unicidad. Se ve como si fuera que los 4 rondan alrededor de Hashem. Alrededor, ¿sí? Y los 4 de alguna forma también como que quieren acaparar al único pueblo que cree en Hashem, en un solo Dios, que es este que está aquí, ¿sí? Y esto nos quieren gobernar. Pero sabemos ahora con el secreto, y hay mucho más que decir, pero ya nos tenemos que ir, pero tienen que tener en mente, bueno, les voy a dar una perlita más, ¿sí? Fue una perlita más chiquitita, porque me parece que es linda, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuando... si ustedes recuerdan cuando... Esto va a pasar en unas parshiot dentro de 2 semanas, cuando se encuentran los hermanos con Yosef, ¿sí? Y entonces Yosef al final, bueno, se descubre y dice, sí, soy su hermano, y su papá está vivo, y sí, mi papá está vivo, y bueno, y llega el momento donde ya realmente culmine, donde Yosef va a encontrarse con su papá, con Jacob, de vuelta, ¿sí? Y en ese momento, ¿quién manda a quién? Dice lo siguiente. Dice que Yosef en ese momento estaba en Egipto y que tenía 2 hijos y que entonces Yosef se moría de ganas de ver a su papá. Y entonces Jacob manda a Yehudá, ¿sí? Al hijo Yehudá, a Judá, y lo manda para mostrarle a Yosef el camino hacia Goshna, ¿sí? El camino donde estaba, en donde se encontraba Jacob, ¿sí? Y entonces en ese momento él va hasta este lugar llamado Goshna. Bueno, muy interesante este tema, ¿no? De que va a Goshna, porque si miramos bien, la palabra Goshna, ¿sí? También la podemos ver en el Dreidel. Miren, Go, Sh, Nun, Hey, Goshna. Entonces también los rabinos consideraron que ese lugar de Goshna también, obviamente, tiene la misma gematría también de la palabra Mashiach, porque son las mismas letras, ¿sí? Y nada más que de todos los hermanos que pudo haber elegido para ir a enviar, a mostrar el camino a Yosef hacia llegar a Israel, ¿sí? Porque recuerden que Jacob ya no era Jacob, sino que era Israel. Entonces estamos mandando ahora a Yehudá. ¿Quién es Yehudá? Es el hijo Yehudí, es el hijo de donde nacen los Yehudim, de ahí salimos nosotros, ¿sí? El imperio, recuerden cuando eran los reinos de Israel y los reinos de Yehudá, de Judea, ¿sí? El reino donde estaba Jerusalén era el reino de Judea, que sí, nosotros descendemos de Yehudá, más allá de lo que Yehudá haya hecho, que también es para hablarlo en algún momento, y tiene que ver también con el Mashiach, pero no es para la charla de hoy, pero de Yehudá, recuerden en las letras de Yehudá tenemos la Yud, Hey, Vav, una Dalet y una Hey, ¿sí? Ahí tenemos Yehudá. Tenemos Yud, He, Vav, Hey.
Tenemos el nombre de Dios adentro del nombre Yehuda más la letra Dalet. ¿Sí? Entonces, en el... Entonces, ¿qué es la simbología de esto? Nosotros tenemos dos, en la tradición judía hay dos Mashiachs, ¿sí? Está el Mashiach ben David, que es el conocido el Mesías hijo de David o de la descendencia de David, y hay otro Mesías que se llama el Mesías hijo de Yosef, Mashiach ben Yosef. Van a decir, ¿qué? Otra charla, ¿sí? Pero existen dos concepciones de Mashiach. Está el Mashiach, los dos son existentes y los dos tienen que existir según la tradición. Entonces, ¿qué hace ahora? Un Yehudá, la persona que va a ser la descendencia, o sea, un Yehudí tiene que mostrar a Yosef el camino de Goshna, donde tiene que llegar el Mashiach, ¿sí? Para poder rescatar a Israel. Pero más allá de todo esto que estamos hablando, y con esto ya terminamos, es que la única forma en la que vamos a encontrar el Mashiach, la única forma en que el Mashiach va a venir, ¿sí? Es cuando tengamos la cercanía entre nosotros como hermanos. No solo entre los judíos, que sin duda, esto lo hablamos la semana pasada, sobre qué significa ser Israel y representar siendo Israel, sino que tenemos que tener una cercanía y podemos aceptarnos entre todos. ¿Sí? Porque acuérdense que esto de que hablamos de Goshna, que acabamos de recién hablar, vienen dos parshiot más, que es la parashá Vaigash. ¿Y a Vaigash qué significa? Y lo vamos a hablar en su momento. Significa approach, de cercanía, de cercanía. Recién cuando haya esa cercanía, ¿sí? Entre Yehuda y Yosef, esa cercanía entre vos, entre tú y tu hermano, entre tú y tus padres, entre tú y tus hijos, esa cercanía entre tú y tu colega, esa cercanía entre tú y tu hermano de otra religión, y tú y tu hermano de otra etnia, de otra raza. Ahí es el momento donde Goshna se va a transformar en Mashiach, donde le vamos a mostrar a Mashiach a dónde llegar. Entonces, recuerden, en esta fiesta de las luminarias, en donde jugamos al Sevivón y jugamos a la pirinola y al dreidel en una forma inocente, el mensaje es mucho más profundo. Y como siempre, no podemos decir que esto va a depender de Dios, sino que Dios está esperando, y el Mashiach está esperando que reaccionemos. Creo que es hora, en un momento donde vivimos un año casi de pandemia, donde podemos realmente darnos cuenta que son las cosas importantes en la vida. Yo creo que este es el momento donde podemos ser honestos, a sincerarnos, ser creativos, ser también obviamente personas de bien y que podemos colaborar y ser solidarios uno con el otro. Les deseo lo mejor, Hanukkah Sameach para todos, Hagurim Sameach, que las luces de Hanukkah siempre, siempre estén iluminando su rostro como Dios lo hace con nosotros, y que también puedas iluminar con tu luz interna, con la luz de tu Neshama a otros, y puedas repararte a ti mismo, rectificarte. Les deseo lo mejor, Shabbat Shalom para todos.